Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en este webinar Enamórate del problema y no de la tecnología. Me presento, mi nombre es Pía Gutiérrez, encargada de marketing y comunicaciones de GatBlack, y hoy día los estaré acompañando durante esta instancia junto a Jorge Garcés, CEO y cofounder de GatBlack. Durante este webinar nos esforzaremos en cómo podemos ayudar a impulsar la industria de la tecnología, aportando principalmente desde la perspectiva de cómo una empresa vive la tecnología a diario y también asume la responsabilidad de mejorar el sector, además de compartir nuestra visión responsable sobre las tendencias del uso adecuado de herramientas y también, lo más importante, de cómo nos enfocamos en resolver los problemas reales de las empresas y sus clientes. Así, más allá también de las tecnologías utilizadas. Así que ahora los dejo junto a Jorge Garcés, quien dará inicio a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar acá y quiero comenzar agradeciéndoles por estar aquí el día de hoy. Para iniciar me presento, mi nombre es Jorge Garcés, soy cofundador y CEO de GatBlack, soy ingeniero civil en informática de profesión. También soy mentor de emprendimientos certificados por la Universidad de Chile y tengo más de 13 años de experiencia en la industria del software. Pero véanme a mí simplemente como un mensajero. Soy un representante de GatBlack, una compañía de más de 90 profesionales distribuidos a lo largo de todo el país. Somos un equipo multidisciplinario que día a día se vuelve más seco en el desarrollo de soluciones de software para clientes de alto perfil, generando un impacto tremendo en la digitalización de sus negocios en distintas áreas, pero siempre con un altísimo foco transaccional. Equipo que, por cierto, no lidero solo, sino que cuento con un equipo de cofundadores de lujo. En el equipo está Valentina Martínez, ella es ingeniero comercial, cofounder y CFO y COO de GatBlack. Tenemos a Alex Berrocal, cofundador y gerente de tecnología, ingeniero civil en informática. Tenemos a Matías Uribe, cofundador y CSO, ingeniero en informática, y yo quien les hablo. Me gustaría comentarles nuestra agenda para el día de hoy. Partiré comentándoles sobre la introducción y una premisa, nuestra hipótesis. Luego vamos a explorar 4 casos de estudio relevantes a nuestro entender para ir pensando en cómo podemos encontrar puntos en común y aprendizajes. Y tras revisar estos casos y esperando que nos dejen sus apreciaciones, reflexiones o experiencias en el chat, les daremos nuestras propias recomendaciones. Estas surgen a partir de nuestra propia experiencia y consideramos que son de un altísimo valor, así que les recomiendo estar muy atentos a este punto. Y luego vamos a ver rápidamente un consolidado de las preguntas que fuimos levantando en cada caso y cerraremos con una conclusión final. No se asusten, los puntos 4 y 5 son una invitación más que una sección extensa. Así que, sin más preámbulo, vamos allá. Lo primero, la premisa, nuestra hipótesis. Hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, pero creemos que la importancia de centrarse en los problemas empresariales más allá de la tecnología que se utiliza es imprescindible. En GatBlack hemos aprendido que el enfoque más exitoso es entender, hacer nuestro el problema de los clientes y entender desde ahí para buscar la solución tecnológica que más se adecue. Si hablamos de adopciones tecnológicas, es increíble cómo cada vez se superan récords de adopción. Por ejemplo, es innegable la explosiva adopción de ChatGPT. Y es increíble también saber que, por ejemplo, pasamos de que Dropbox, por ejemplo, tuvo una adopción a 1 millón de usuarios en 7 meses, algo que ChatGPT solamente lo logró en 5 días. Entonces, en términos de adopción, nos vemos ante una serie de herramientas para diversos usos.
Por ejemplo, esta es una slide de la presentación de nuestra fábrica de software, en donde hay un pool de herramientas, en donde evidentemente hay que hacer una elección, la mejor y la que haga sentido con lo que utilizan nuestros clientes. Pero, ¿qué pasa? Rápidamente en el mercado vemos cosas de este estilo, vemos cosas así. Los que están en redes sociales, por ejemplo, habrán visto gráficas de este estilo. El top de las 50 herramientas, el top de las 100 herramientas de X tecnología para hacer alguna cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas de las cosas que hacen estas herramientas al final nos damos cuenta que se pueden resolver con Excel o de forma más sofisticada. ¿A qué me refiero? Simplemente con un lápiz y papel. ¿Les ha pasado? ¿Les hace sentido? Ahí vayan dejando sus comentarios en el chat. Y bueno, acá podemos hacer un cruce con lo que es la transformación digital. Y para contextualizar, la transformación digital es el proceso de integrar tecnologías digitales en todas las áreas de una empresa. ¿Para qué? Por ejemplo, para cambiar la forma en que opera una empresa, ofrecer mayor valor a los clientes, rediseñar la relación con los clientes, empleados y socios, crear nuevos modelos de negocio, etc. Entonces, ¿qué pasa con la transformación digital? Y acá viene un dato muy impactante a nuestro parecer, es que según McKinsey, el 70% de las transformaciones digitales fracasan. Y esto es debido a la falta de alineación con las necesidades empresariales reales y una ejecución deficiente. Acá pueden tomar nota de la fuente de un estudio de McKinsey. La verdad que es un dato bien desafiante porque es increíble la tasa de fracaso que se presenta en las transformaciones digitales. Y eso se debe a diversos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la desalineación con el negocio. Las soluciones tecnológicas a menudo no están vinculadas a las necesidades reales de las empresas. Por otro lado, se observa falta de habilidades. No contar con habilidades técnicas necesarias para implementar la tecnología de manera eficiente. Un tercer factor, según este estudio de McKinsey, es la observación de una ejecución deficiente, ya sea implementación apresurada y mal planificada, que conduce a resultados poco exitosos. Y por último, tenemos el factor de la sobrecarga tecnológica. Esto se refiere a una adopción de tecnología simplemente porque están de moda, en lugar de porque sean una necesidad, lo que aumenta la complejidad de una solución sin aportar un real valor. Este dato es muy valioso, preocupante y desafiante. Entonces, me gustaría saber en el chat cómo se lo toman ustedes. Ya planteada nuestra hipótesis y los datos reveladores sobre la sobrecarga de herramientas tecnológicas y lo que en verdad pasa con la transformación digital, los invito a ver casos reales. Estos 4 casos que les voy a presentar son casos reales documentados, donde, según mi punto de vista, hay varias lecciones que podríamos sacar. Lecciones de qué hacer, lecciones de qué no hacer, y de qué cosas tal vez no sabemos que nos están pasando en nuestras organizaciones. Y para darle un poco de estructura a cómo vamos a ir revisando estos casos, acá les presento a la pauta. Vamos a ver el problema que se presentó en una de estas empresas, cuál fue la solución aplicada, cuáles fueron los resultados obtenidos, y voy a dejar planteadas algunas preguntas más que para la discusión, para la reflexión. Y también, por cierto, por cada uno de los casos van a ir viendo el recurso donde pueden profundizar en cada uno de estos casos. Si es que no nos da el tiempo para revisar o responder los comentarios que nos dejen sobre su experiencia o reflexiones, no se preocupen, vamos a generar una publicación en nuestras redes, un post en nuestro blog, analizando sus reflexiones y también un poco consolidando lo que ha sido este webinar. El primer caso al que me gustaría traer a la mesa es el de ATB Financial, una de las instituciones financieras más grandes de Canadá, y ellos tenían un problema por el 2016. Procesos internos complejos y lentos afectando la eficiencia y la experiencia del cliente. Entonces,
¿Cuál fue su solución planteada por ATV? Fue implementar RPA o automatización robótica de procesos, en este caso de Blueprints, una solución para automatizar procesos clave y mejorar la eficiencia operativa. Acá el objetivo era, evidentemente, mantener su ventaja competitiva en el entorno financiero, ¿cierto? Optimizando las operaciones y reduciendo costos. Entonces, ¿qué fue lo que se implementó? Fue la automatización de más de 40 procesos, ¿ya? Abarcando distintas aristas, por ejemplo, tareas locales de back office, operaciones complejas, incluso de principio a fin. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, eh, hubo una reducción en tiempo de respuesta en un 99%, pasando de 4 días a solo 3 minutos en algunos procesos. Generaron estadísticamente la liberación de un capacity de 70 empleados. Hubo un 16,3% menos de quejas en procesos automatizados y hubo un 20% menos de llamadas al centro de atención. Entonces, acá mi pregunta para la discusión es, ¿en qué situaciones ustedes han preferido una solución tecnológica simple y efectiva en lugar tal vez de implementar algo más novedoso o tener que hacer refactorizaciones completas de una plataforma? Y una de las reflexiones importantes en este caso de Dan Simmons, el director general de Transformación Digital y Automatización de ATV Financial, es que concluyó que el enfoque inicial en pequeños procesos funcionales ha generado un impacto significativo en la operación general de la empresa. Señaló que esto mejoró la experiencia tanto a nivel del equipo de trabajo como el de los clientes, llevando a la organización incluso a replantearse su visión sobre el futuro de los negocios. El siguiente caso es de Banco Santander, un caso del 2017. Esto es Banco Santander España. El problema, tras el relanzamiento de Openbank, Santander con sede en Madrid, en este caso, enfrentaba retos con la duplicación de aplicaciones, ¿ya? Y sistemas en sus servicios digitales, lo que limitaba la eficiencia y la innovación. ¿Cuál fue la solución? La solución fue hacer una migración a una plataforma híbrida en la nube con Microsoft Azure, unificando todos sus servicios digitales en una sola unidad global para eliminar duplicaciones y mejorar la capacidad de respuesta y flexibilidad. Este fue un marco de un plan de transformación digital de 20.000 millones de euros. Entonces acá se firmó un importante acuerdo con Azure para implementar esta estrategia de cloud híbrida que les comento. Y los resultados fueron, por ejemplo, reducir las duplicaciones en aplicaciones y sistemas, mejorar la eficiencia operativa con esta estrategia de cloud híbrida que ellos se plantearon, y lograr una capacidad para atender mejor a los clientes incluso durante la pandemia. Si se fijan en la fecha, 2017, un par de años después, ¿cierto? Nos vimos enfrentados al COVID-19 y eso trajo un desafío y vino a probar que esta solución, la verdad que tuvo una excelente tasa de respuesta. Santander, evidentemente, es un líder en servicios bancarios digitales, sobre todo en España. ¿Y cuál es la pregunta para la discusión acá? ¿En qué situaciones han preferido migrar a una nube, servicios o plataformas? ¿Ya? ¿Y cómo gestionan el costo de infraestructura operativa? Lo que se concluye de este caso por parte de Banco Santander es que gracias a estas iniciativas de cambio de plataforma, la app del banco, por ejemplo, fue elegida como una de los mejores para servicios digitales en España en el 2020. El número de usuarios se cuadruplicó en esos últimos 3 años y debido a las inducciones introducidas, el promedio de conexión aumentó en un casi 30%. Vamos con el tercer caso. Son casos son bien distintos. Hay escenarios en donde se adopta una estrategia, en este caso, por ejemplo, de migrar hacia una nube, y el siguiente que les presento viene como un poco al revés, ¿ya? El tercer caso es de Shopify, ¿ya? Shopify es una empresa que nació en el 2004, una plataforma de comercio electrónico y
que tenía el desafío de lograr modularidad en el desarrollo de sus interfaces, ¿ya? Entonces, acá la estrategia de Shopify fue implementar desde la base del desarrollo de su solución la estrategia de microfrontends, ¿ya? Esto con la finalidad de modularizar el desarrollo de su interfaz. ¿Cuáles fueron los resultados? Fue lograr desarrollos independientes, lograr despliegues aislados y lograr tiempos de lanzamiento de funciones reducidos. Esto obviamente permite que los equipos de trabajo ejecuten sus acciones de manera autónoma y se reduzca el tiempo de lanzamiento de nuevas funciones. Y acá la pregunta para la discusión es monolito versus microservicios o microfrontends. ¿Saben si su compañía aún tiene monolitos? Es bien interesante esta pregunta porque suena trivial, pero hay escenarios en donde no lo es. Por cierto, Shopify es un líder en el cuadrante Gartner en la categoría de comercio digital, así que es una tremenda plataforma. Y respecto a los monolitos y microservicios, lo que dicen los más expertos, ¿cierto? Que lo que hay en medio es la migración, las conocidas 3M, monolito, migración y microservicio. Y bueno, acá lo que se destaca de este caso de estudio es que una definición estratégica e inicial desde, o sea, basal desde el inicio, ¿cierto? Permite que a futuro se logre tener buenos réditos en sus implementaciones. Y algo importante, decisiones de diseño que se toman sin siquiera meter un dedo, ¿ya? Hacen absolutamente en papel a la hora de diseñar la solución. Y acá viene el caso de estudio de Dropbox. ¿Cuál era el problema? Dropbox estaba presentando costos excesivos al depender de Amazon Web Services, un servicio cloud. Y ante este problema tan específico, la solución que ellos se plantearon fue migrar sus servicios a una infraestructura propia, ¿ya? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, ahorro en más de $75 millones anuales, pero a un costo operativo significativo, ya que hacer esta migración les tomó 2 años y $100 millones en completarse. Entonces, imagínense la decisión de decir, oye, voy a hacer una implementación que me va a tomar $100 millones con una incertidumbre tremenda, pero que a la larga le generó ya en el segundo año poder recuperar esa inversión. Y la pregunta para la discusión acá es si han visto situaciones en que una solución de su organización, por ejemplo, está amarrada a una infraestructura cloud. ¿Y qué hacer ante un escenario catastrófico, por ejemplo, en donde hay que migrarse a otra plataforma? ¿En sus organizaciones consideran soluciones agnósticas para la nube? Muy interesante este escenario y va como al revés de lo que se hizo, por ejemplo, en el caso anterior del Santander, en donde se migraron a una cloud. ¿Y cuál es la conclusión acá? Que a medida que crecían las necesidades de los usuarios y clientes, ¿cierto? Se decidió invertir seriamente en construir un propio sistema de almacenamiento interno, ¿ya? Se menciona aquí un par de razones, ¿ya? Uno es el diferenciador, pero claramente hay un tema también financiero. Entonces, bien interesante cómo se tomó una decisión estratégica que a la larga significó ahorros bien importante. Yendo a la agenda, y ya visto estos 4 casos de estudio, les voy a presentar nuestras recomendaciones. Evidentemente hay muchos otros casos de estudio, pero optamos por seleccionar para cada tipo de problema, por ejemplo, un caso puntual y con una resolución que pueda ser diferente en cada uno de los casos. Y es lo que les decía, en un escenario fue irse de una nube, ¿cierto? Y fue la solución, y en otro caso la solución era migrarse a una nube. Entonces, bien interesante. Y en ese sentido, nosotros creemos que independiente del caso de estudio que se analiza,
sí hay enfoques que son transversales a la hora de resolver un problema. Y enfatizo, a la hora de resolver un problema. Así que les voy a presentar nuestros tips, que son parte de nuestra experiencia, con un foco funcional y un foco técnico. Respecto al foco funcional, uno de nuestros primeros tips es que evalúen bien el problema. ¿Ya? Parece trivial, pero a la hora de estar ahí no lo es tanto. Antes de elegir una solución tecnológica es esencial comprender el problema de negocio al que nos estamos enfrentando. Como segundo tip, es segmentar y dividir en pequeños problemas el desafío que tenemos. Dividir un problema en pequeños segmentos o atomizar el problema nos permite evaluar o testear soluciones específicas puntuales con expectativas realistas, con plazos realistas, con esfuerzos realistas y modularizando, ¿cierto? O aislando el pequeño cambio que tal vez vamos a hacer. Acá, ¿cierto? Esto se alinea muy bien con la ley de Pareto, ¿cierto? La ley de 80-20, en donde, por ejemplo, el 20% de los esfuerzos puede representar el 80% de los resultados. Como tercera recomendación, o tip más bien, tenemos que es indispensable involucrar a más áreas, ¿ya? Involucrar a todas las áreas del negocio, no solo al equipo de TI, para obtener una visión holística y soluciones transversales. Acá esto se entrelaza con el concepto de los sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos, y yo puntualmente tuve muchos sesgos al partir. Por ejemplo, relacionado con este punto y creyendo que me las sabía todas cuando salí en la universidad, por ejemplo, en una reunión de trabajo, yo pensaría, oye, ¿sabes qué? Tienen que estar solo los que programan, ¿por qué está el equipo comercial? Porque nosotros hacemos el software. Entonces, estaba súper errado en mi pensamiento, es indispensable que participen todas las áreas que están enfocadas en resolver un problema, porque el software es un medio, finalmente, es un medio para resolver un problema, más que la solución en sí misma. Entonces, en ese entendido, las personas que usan, las personas que prueban, difunden o venden un software son parte de la solución, obviamente. Como cuarto punto, tenemos el Discovery UX UI. Realizar un análisis de investigación UX UI para asegurar que la solución sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios finales, cubriendo aspectos macro de la solución. Esta investigación no solo alinea expectativas, sino que increíblemente ahorra costos posteriores de iteración. No sé si les ha pasado, pero cuando un proyecto no tiene definiciones de usabilidad o funcionales claras al inicio, lo que va a pasar es que sin duda durante la ejecución del proyecto van a presentarse iteraciones. Vamos a estar tal vez pasando por el mismo caso cada vez y cada vez vamos a encontrar un punto de vista diferente. Entonces, eso a la larga resulta caro porque obviamente el equipo está consumiendo tiempo de proyecto y además las expectativas respecto a un plazo, por ejemplo, se van incumpliendo. Como quinto tip respecto al foco funcional, tenemos el tema de la optimización de costos, ¿ya? Esto básicamente es analizar cómo el problema impacta los costos de la operación y encontrar una solución alineada con la eficiencia financiera, ¿ya? Un software depende de un presupuesto, ¿ya? Y por ahí quienes no tienen mucha experiencia tal vez con mayor probabilidad suelen creer que el presupuesto es infinito y eso no es así. Una solución tiene que estar mirando el presupuesto y así es como han nacido marcos de trabajo como FineOps, por ejemplo, que son súper interesantes y que probablemente nosotros vamos a estar presentando en un futuro webinar sobre este marco de trabajo. Como sexto punto, prepararse para la escalabilidad. Asegurarse desde la génesis de un proyecto que el producto o servicio sea fácil de escalar y permita la incorporación de funcionalidades
incrementales. Esto también suele ser una práctica que se omite cuando se parte construyendo algo que se cree que va a ser simple, ¿no? Algo chiquitito, y así finalmente es como la organización se va llenando de aplicaciones satélites o de muchos monolitos, y entonces después tenemos el problema de las piezas que se van lanzando a mano, no tenemos inventariado cuántas soluciones tenemos, entonces la verdad que pensar, y vuelvo al tema del papel, pensar antes de cualquier cosa en que nuestra solución, por más pequeñita que sea, esté marcada en un contexto global, obviamente nos va a permitir lograr mejores resultados en este desafío de implementar soluciones y obviamente en lo que tiene que ver con la transformación digital. Hasta ahora, ¿qué les parecen estos tips? Estoy seguro que con el tiempo nosotros nos vamos a acordar probablemente de algún tip que no está acá en esta slide y tal vez simplemente vamos a incorporar nuevos, ¿ya? Porque esto es un aprendizaje constante. Así que ir mejorando día a día es parte de nuestra esencia, ¿cierto? Y es clave entonces también ir reconociendo cuando van apareciendo nuevas prácticas, nuevos tips, nuevas mejoras. Ya pasando a los tips más técnicos, pero que también conversan obviamente con la solución y con los tips funcionales. Como primer tip tenemos que hay que tener un entendimiento técnico de la arquitectura de una solución. Es clave entender, antes de proponer cualquier solución, lo que existe, tal vez, y si es que estamos partiendo de cero, cuáles son los lineamientos que tiene una organización. Entender su stack, el stack de una organización. Si hay un pool de soluciones, por ejemplo, con .NET, el equipo es full JavaScript, las bases de datos están todas en SQL Server, todas en Oracle, trabajan con Java, trabajan con Python, es clave. Es muy esencial tener ese mapeo cuando nosotros estamos planteando una solución para que tengamos la seguridad de que esta solución no va a quedar simplemente como un piloto, como un testeo, sino que tenga una alta probabilidad de llegar a ser una solución productiva. Por otro lado, pensar en una infraestructura agnóstica. Definir una infraestructura agnóstica global para evitar la dependencia de un solo proveedor de la nube. Yo acá siempre lo menciono, hay que ponerse en el peor escenario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si muere una infraestructura o si sube desproporcionadamente el costo? Y eso evidentemente mata cualquier presupuesto. Entonces, ¿cómo ante una contingencia, un escenario de catástrofe, levantamos todo un sistema en otro lado? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos rápido? ¿Cómo lo hacemos barato? Entonces, esto conecta muy bien el tema de los costos del foco funcional, ¿ya? Y esto obviamente se mezcla en lo que yo les comento que es FinOps, ¿ya? Da para una sección completa, así que estamos preparando ahí mucho material, nos estamos preparando para entender a profundidad y llevar este conocimiento de FinOps a nuestros clientes. Como tercer tip, esta estructuración de los componentes en microservicios o microfrontends. Aquí la recomendación es adoptar una arquitectura basada en microservicios, ¿cierto? Microfrontends para modularizar un sistema, ¿ya? Digamos que salvo contadas excepciones, aún los monolitos son aceptados, pero en general tenemos que modularizar, ¿ya? Responsablemente, esto es obvio, limitar los alcances, ¿ya? Esto es como cuando estaba el desafío, por ejemplo, de normalizar una base de datos, ¿ya? En la universidad a nosotros nos enseñaron a tener modelos hipernormalizados, pero en la práctica todos sabemos que no es así. Hay ciertos escenarios en donde, por ejemplo, es relevante tener redundancia de datos. Entonces, los invito a ver la modularización del software como esto, ¿ya? Como el desafío de normalizar una base de datos en donde no hay que ser exagerado, hay que usar mucho criterio técnico. Y como cuarto tip, uso de herramientas como RPA o como ETL, ¿ya? Y sumaría también técnicas como el scrapping en este punto. Entonces,
Evaluar, automatizar procesos manuales repetitivos mediante RPA, que es automatización robotizada de procesos, o ETL, que es extracción, transformación y carga, ¿ya? Que son procesos que permiten mejorar la eficiencia operativa sin necesariamente tener que hacer grandes intervenciones en una plataforma. Y bueno, también, al igual que en la slide anterior, ¿qué les parecen estos tips? Me gustaría saber ahí en el chat qué piensan, si es que en sus organizaciones han tenido esta visión o si es que es algo tal vez que les está abriendo los ojos y ahora van a poner mayor atención. Como quinto punto, y me estaba faltando uno, el análisis de datos es muy clave, ¿ya? Utilizar herramientas de inteligencia artificial para construir bases de conocimiento general del negocio, por ejemplo, usando las bondades de GenAI, obviamente nos van a permitir desde el día 1 en que estamos evaluando la transformación digital en nuestras organizaciones, poder tener un conocimiento de negocio disponible, no solo para usuarios finales, que uno al tiro se imagina un chatbot para un cliente, sino que también para los mismos usuarios de la organización, para procesos de la organización. Esto evidentemente permite analizar comportamiento, poder acceder a bases de conocimiento que tal vez no son tan visibles, entonces poder ir pensando en nuestra estrategia, que los datos que son muy valiosos en la organización puedan ser analizados y expuestos en lenguaje natural, por ejemplo, para usuarios de cualquier índole, en cualquier rango dentro de la organización. La verdad que es un muy buen tip a nuestro parecer. Y vengo con un bonus track que tiene que ver con calidad y monitoreo esencialmente. En este escenario, uno de nuestros primeros tips es estar siempre con un ojo puesto en los estándares de calidad. Usar estándares estrictos que aseguren que el código cumpla con los requisitos de calidad y supere test mínimos de herramientas, por ejemplo, como SonarQube, ¿ya? A nosotros, por ejemplo, en el pasado, no tener claro estos estándares no significó, por ejemplo, que al entregar un proyecto y al pasar una herramienta SonarQube con rúbricas muy específicas para un cliente en particular, por ejemplo, que todos los tests empiecen a fallar. Entonces, hubo que refactorizar mucho código. Entonces, siempre ahora nosotros tenemos cuidado y le mencionamos a nuestros clientes, por ejemplo, indíquenos sus rúbricas, cuáles son. Y si no existen, sentémonos en la mesa y definamos rúbricas bases para que haya un estándar que nos permita después poder garantizar que esta solución cumple con lo requerido técnicamente. Como segundo tip, la trazabilidad. Implementar plataformas como Grafana para monitorear y medir la trazabilidad del sistema es indispensable hoy en día. La observabilidad como concepto tiene un mayor alcance, pero en este caso el monitoreo y la trazabilidad para nosotros es como el DESP, ¿ya? Entonces, es bien esencial saber que con los logs que vamos generando en los sistemas podemos hacer mucho análisis, ¿ya? Entonces, primero, obviamente, para tener trazabilidad tenemos que tener logs. Entonces, hasta ese punto hay que llegar. Oye, nuestras soluciones están haciendo un log de calidad, tenemos los niveles de trazabilidad definidos, entonces es bien importante y vital para nosotros, a nuestro parecer, que existan elementos de trazabilidad considerados. Como tercer punto, tenemos lo que son las pruebas unitarias y coverage. Estructurar pruebas unitarias desde el inicio de un proyecto, incluso si el coverage inicial pactado, por ejemplo, es bajo. Siempre acá la apuesta va a ser, oye, logremos un coverage con un X porcentaje, porque lo define la industria, porque es lo óptimo, por ejemplo. Pero si es que estamos partiendo, oye, estructuremos el código. Después tomemos la decisión del porcentaje de coverage, pero hagámoslo, porque si no, después vamos a tener que estar refactorizando. Entonces ahí es bien importante, a nuestro parecer, tener en consideración este aspecto. Y como cuarto punto, el QA funcional y las pautas de prueba. Considerar un QA funcional encargado de definir las
pautas de prueba como un artefacto que gobierna al proyecto, ¿ya? Eso permite trabajar con una hoja de ruta funcional clave para negocios de alta transaccionalidad. El QA funcional no es lo mismo que el QA técnico, ¿ya? El QA funcional es un experto del negocio, es un usuario sin sesgos, ¿ya? Cuando hablamos de sesgos cognitivos en este escenario, es que, por ejemplo, un programador, si lo hacemos programar las pruebas y nos quedamos con eso, evidentemente si él programó un error, la prueba va con mucha probabilidad a programar el mismo error, ¿ya? Entonces, hubo una tendencia, lamentablemente, en una época que ya se ha reversado, en donde se quiso prescindir del QA funcional, ¿ya? Y la verdad es que nosotros nunca estuvimos muy de acuerdo, el tiempo nos dio la razón y el QA funcional tiene un rol relevante, ¿ya? Porque no solo es el que hace la prueba, ¿ya? No es solo el que prueba el botón, sino que es el que define un artefacto, que es la pauta de prueba, que como menciono es una hoja de ruta funcional, que permite ir validando que la solución cumpla con los lineamientos y las expectativas, por ejemplo, que se levantaron en un discovery. Y también acá, ¿qué les parecen estos tips? ¿Les parecen obvios? La verdad que muchos de estos tips nosotros no los teníamos considerados cuando partimos. Entonces, es importante que saber empíricamente a partir de experiencias que estos tips tienen un alto impacto en la implementación de soluciones tecnológicas que resuelven un problema en una organización. Ya pasando ya antes de cerrar, les voy a resumir las preguntas para la reflexión. Les voy a dejar algunas más generales y vamos a pasar rápidamente por las que vimos en cada caso. Una pregunta general que les quiero dejar planteada es si han enfrentado alguna vez el reto donde la tecnología elegida no resultó ser la más adecuada. ¿Qué consecuencias trajo? ¿Tuvieron que reversar, por ejemplo? ¿Decidieron seguir? Interesante, estas preguntas no es que tengan una respuesta única, ¿ya? Pero es importante hacer la reflexión. Como segunda pregunta es saber cómo alinean sus decisiones tecnológicas con las necesidades reales de sus clientes. ¿Hay algo que conversa entre estos dos temas? ¿La tecnología con la necesidad del cliente? También es muy clave esa pregunta. Y tercero, saber qué metodologías que adoptan ustedes, ¿cierto?, para mejorar la iteración y la agilidad. Y acá obviamente están las preguntas de los casos. En el primero de ATV Financial preguntábamos en qué situaciones prefirieron usar una solución tecnológica simple y efectiva en vez de algo más novedoso. En el caso de Santander, la pregunta era en qué situaciones prefirieron migrar a una nube o servicio o plataforma, cómo gestionaron el costo de infraestructura operativa. En el tercer caso de Shopify estaba este tema de, oye, monolitos versus microservicios, micro frontends, saber si su compañía aún tiene monolitos, es una parte de una decisión estratégica, por ejemplo. Y como cuarto caso, de Dropbox, saber si han visto situaciones en que una solución está amarrada a una nube y qué hacer ante un caso de emergencia. Si es que se pensó eso o si es que simplemente consideran soluciones agnósticas para la nube. Y ya para cerrar, me gustaría compartirles nuestra reflexión sobre lo que les presenté. Es una reflexión que puede sonar muy simple, muy trivial, pero llegar a esto a nosotros nos tomó más de 8 años como organización, a mí como profesional más de 13 años de carrera ejerciendo, y estoy seguro que aún así van a seguir saliendo nuevas miradas, nuevos conceptos que nos van a hacer ir repensando estos temas, y eso está súper bien. ¿Qué concluimos en GitLab? Que la tecnología, por muy avanzada que sea, solo es efectiva si resuelve problemas reales. La clave está en enamorarse del problema y no de la tecnología. Enfocarnos en identificar las verdaderas necesidades nos permitirá aplicar soluciones tecnológicas idóneas, eficientes y creativas que realmente marquen la diferencia en nuestras organizaciones. Esto fue Enamórate del problema y no de la tecnología. Así que te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta excelente presentación. La verdad es que nos has brindado una perspectiva muy clara sobre la importancia
de enfocarnos en los problemas reales más allá de la tecnología, como bien lo decías. Y ahora también los dejamos invitados a dejar sus comentarios a través del chat. Ya tenemos algunos y estaremos también encantados de poder profundizar en cualquier aspecto que deseen y así poder abordar y conversar de manera que podamos resolver sus inquietudes. Así que vamos leyendo los primeros, Jorge, porque aquí hay unas preguntas muy interesantes. Voy a partir con Nicolás Cerón, que nos dice: ¿qué tan importante es para ti mantener una infraestructura tecnológica flexible y adaptable? Muy buena pregunta y muchas gracias, Nicolás, por la participación. Es indispensable. Ahora es evidente que también hay que estar súper alineado con los acuerdos contractuales, por ejemplo, que tiene una organización. Cuando una empresa de tecnología, por ejemplo, es muy joven o no tiene tanta experiencia, piensa en, oye, lo más novedoso, voy y te presento esto y rompo todo tu esquema. Y la verdad que la probabilidad de poder llegar con esa solución baja dramáticamente, porque existe un concepto de alineación. Las decisiones estratégicas se toman mirando muchos aspectos, aspectos de presupuesto, de garantía, de soporte, y son decisiones que tomaron mucho tiempo en tomarse. Entonces, es clave, evidentemente, la infraestructura tecnológica flexible, es la recomendación, y si no lo tenemos, oye, hagamos una transición, por ejemplo, analicemos tu stack, analicemos tu pool de soluciones, veamos, ¿cierto?, mediante la atomización, cuáles vamos a ir modularizando, cuáles vamos a ir implementando, mejorando, pero evidentemente con el tiempo vamos a ir haciendo, no sé, por ejemplo, una migración de stack tecnológico, pero siempre y esencial es el diseño, ¿ya? El diseño está por sobre cualquier tecnología. Tenemos la solución, o sea, tenemos el problema, vamos a encontrar una solución, vamos a hacer un diseño y sobre el diseño vamos a hacer el desarrollo, por ejemplo. Y ahí la mirada agnóstica, por ejemplo, también es súper clave. Hay un concepto agnóstico cloud, pero también en términos de diseño de arquitectura, y en ese escenario es súper importante que el diseño sea flexible, se adapte, por ejemplo, a distintas herramientas que podamos ir testeando, pero todo, por ejemplo, modularizado en microservicios, microfrontends. Muchas gracias, Jorge. Y en honor al tiempo, vamos a responder la última pregunta que también nos deja acá Nicolás Cerón, que es: ¿cómo deberíamos prepararnos para futuros cambios tecnológicos sin comprometer la estabilidad de la empresa? Hay que algo más profundo. Sí, hay un concepto de responsabilidad. Para nosotros, por ejemplo, como proveedores tecnológicos, sobre todo de empresas de alto perfil, es importante para nosotros ir concientizando a C-levels, tomadores de decisiones, por ejemplo, de que la tecnología de moda, ¿cierto?, no es la solución de todo lo que pueda presentarse en una organización. Sabemos que, por ejemplo, hay algunos gerentes que tienen la meta de usar algo con IA este año. Entonces, oye, ahí, ¿por qué? Cuestionarse el porqué de las soluciones que se están planteando. ¿Voy a resolver el problema? ¿Esto que es súper novedoso va a llegar a producción? Porque yo lo he visto en muchos escenarios en donde, por ejemplo, se hacen muchos pilotos, ¿ya? Pilotos de áreas de transformación que llegan hasta cierto punto en donde tienes que pasar por un comité de ciberseguridad, de arquitectura, hacer assessment de seguridad, y ahí no pasan. Entonces, es clave entender cómo opera la empresa, cuáles son los procesos que tiene y hacer una mirada que mezcle ambos mundos, ¿ya? Yo no digo de, oye, no probemos una solución novedosa, una solución nueva, pero démosle sentido a su uso, ¿ya? No lo hagamos solo porque quiero tener la medallita de que implementé una herramienta, una tecnología, sino que veamos que esto tenga sentido. Entonces, concientizar, dar nuestra mirada responsable, contribuye con esto que tú preguntas, Nicolás, de preparar a las empresas para hacer estos cambios tecnológicos sin comprometer su estabilidad. Muchas gracias, Jorge.
por tu pregunta y a todos por acompañarnos el día de hoy. También los queremos dejar invitados a nuestras redes sociales para que nos sigan en GatBlack, que es principalmente nuestro Instagram, y para que también se suscriban a nuestro blog. En caso de que quieran conocer nuestros servicios, pueden ingresar a gatblack.com para que nosotros los podamos asesorar en todo lo que ofrecemos como empresa. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les dejamos un caluroso abrazo y que disfruten la tarde. Muy bien. Saludos, que estén muy bien.